Hoy empezamos en Visión Geopolítica un nuevo formato muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos contado con grandes expertos, con personas ya muy solventes, muy reconocidas, nacional e internacionalmente, y en este nuevo formato queremos dar cabida, queremos acoger también a la gente joven, para que nos ofrezca una visión fresca de lo que está sucediendo en el mundo, esta gente joven tan sumamente bien preparada que tenemos la fortuna de tener en España y en general en toda Europa, pero que muchas veces no encuentran la manera de poder exponer precisamente esos conocimientos que tienen, que ya hubiéramos querido tener nosotros con su edad en su momento, y desde luego ellos lo tienen de modo absolutamente sobrado. Y para hablar precisamente de algo que consideramos que es fundamental, que muchas veces no se le da la suficiente importancia y la tiene de modo mayúsculo, como es la supervivencia del ser humano. Y estamos hablando de esa supervivencia que está relacionado con el agua, con los alimentos, con las tierras cultivables, y en este caso vamos a hablar también de un caso concreto como puede ser el Ártico, dentro de ese gran concepto, como digo, de la geopolítica de la supervivencia. Y para hablar de estos temas, con esta gente joven, comenzamos con Eduardo. Eduardo está terminando arquitectura naval con una mente privilegiada y le damos la bienvenida. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos con Juanjo. Juanjo es licenciado en Económicas y actualmente ya tiene la fortuna de ser funcionario de Grupo A1, pero también sigue siendo una persona joven y también tremendamente bien preparada. Juanjo, bienvenido. Gracias. Seguimos con Samuel. Samuel es traductor de árabe y de francés, también una persona muy tremendamente bien preparada, con las ideas muy claras y al que también damos la bienvenida. Samuel, bienvenido. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con Nuria. Nuria es licenciada en Económicas y en Periodismo, tiene doble titulación, una persona, como verán, tremendamente capaz. Va a ser un placer escucharla, hace una labor tremenda de allí donde está trabajando, porque además esta gente joven no solamente estudia, sino que en paralelo también trabaja, muchas veces de modo gratuito, recibiendo emolumentos muy bajos, y una vez más reflejando que tenemos una juventud maravillosa a la que tenemos que dar esta oportunidad para hablar, y en este caso un buen ejemplo nos lo vamos a tener precisamente en Nuria. Nuria, bienvenida. Gracias. Pues para hablar precisamente de este problema tan sumamente importante y que va a ir a más, sobre todo teniendo en cuenta el incremento que se está produciendo demográfico en general en todo el mundo, a un ritmo realmente casi diría inesperado, afortunadamente porque se van acabando con muchas enfermedades, los sistemas sanitarios son mucho mejores que hace no muchos años, pero claro, eso también impone que se necesite más agua, se necesite más alimentos, se necesiten más tierras cultivables para producir esos alimentos. ¿Cómo está la situación en concreto, Juanjo, con respecto al agua? ¿Nos podrías explicar para que todos nuestros televidentes y nuestras personas que nos oyen también a través de los podcasts entiendan qué significado tiene actualmente el agua en el mundo? ¿Qué importancia geopolítica tiene? Bien, en primer lugar, gracias Pedro por invitarme al programa. Y para empezar hablando del agua, creo que es conveniente definir cuáles son los usos del agua, es decir, a qué sectores el agua va dirigida, estableciendo una jerarquía por importancia. Luego los recursos hídricos, los diferentes recursos hídricos con los cuales se satisfacen esas necesidades, y en tercer lugar clasificar los países en función de su existencia o disponibilidad de esos recursos hídricos. Más que nada para situarnos, si estamos hablando de un país, sabremos en qué lugar del mundo está, si llueve mucho, si tiene acuíferos, si no, etc. Entonces, en primer lugar, los diferentes usos del agua. El primero, el más básico de todo, es el consumo humano. Si hablamos de supervivencia, no hay ni un gobierno de una ciudad, según una antigua polis griega, Sumer, hasta la actualidad, región, país, imperio, lo que sea, que pueda dejar de suministrar agua a sus ciudadanos para el consumo humano. Es el principal y el más básico. Se puede quitar el agua de la agricultura, de otros sectores, pero nunca jamás del consumo humano, porque eso es guerra o revolución. Es decir, a un pueblo tú le quitas electricidad, internet, la comida, 2 días, no pasa nada. Quítale el agua de consumo humano durante más de 48 horas. Hay revuelta, cae el gobierno, eso lo saben todos los gobiernos del mundo, sean democracias o dictaduras, da igual. Por lo tanto, ese es el primer suministro, el primer destino del agua que tiene que ser claramente garantizado. Además, a precios asequibles. Lo mismo pasaría si de un día para otro se quintuplica el precio del agua. O sea, el precio del agua no es como el precio del petróleo, que puede pasar de 130 a 40 y a los 3 años subir a 90 y demás. No, tiene que ser suministrada a precios asequibles. En segundo lugar, la agricultura. Después del consumo humano, hace falta agua para
prácticamente todo lo relacionado con los alimentos. Un litro de cerveza son 300 litros de agua, un zumo de naranja 850, un kilogramo de trigo son 1000 litros de agua, de arroz 3000. Agua virtual. De agua virtual, efectivamente. Estamos hablando del agua virtual o también llamada huella hídrica, es decir, lo que cuesta fabricar cada alimento en términos de agua. Que bueno, de estos también mis compañeros Samuel ya también van a hablar bastante. En tercer lugar, la industria. Si un país se desarrolla también la industria, que es básica para el crecimiento de un país, también necesita el agua para un gran número de sectores. Para empezar, se necesita para la minería. Un país poco desarrollado que solamente exporta materias primas necesita mucha agua. La minería es un sector que consume una gran cantidad de agua, especialmente la del carbón. Ya voy apuntando a China y a Sudáfrica, que dependen mucho del carbón. Pero si realmente el país quiere añadir valor añadido a sus productos, necesita desarrollar tanto la metalurgia como la siderurgia. Esas dos industrias consumen muchísima agua también, por no hablar del agua que se utiliza como materia prima en el textil, en el papel, en los medicamentos, etc. Por lo tanto, si un país crece en demografía y crece industrialmente, consume agua por la doble vertiente, de manera constante. Y en último lugar, pues el agua como consumo de ocio, que sería más la típica de los países desarrollados, cuando ya hay una clase media claramente asentada y la gente empieza a comprarse chalés y quiere piscina, llenar la piscina, empiezan a bañarse todos los días en vez de ducharse 2 veces a la semana. Esa es normalmente la que, en caso de necesidad, es la primera en cortarse, al menos temporalmente. ¿De dónde se saca el agua para satisfacer estas 4 demandas? Consumo humano, agricultura, industria y ocio. Se saca, ocio o también llamado consumo doméstico. Principalmente hay 5 fuentes, aunque yo las agrupo en 4. Las aguas superficiales, que son ríos y lagos. Un país tiene ríos y lagos, tiene prácticamente el problema resuelto. Suiza, Finlandia, Canadá, no hay un problema. Canadá tiene 80.000 metros cúbicos de agua por persona y año. El segundo es la lluvia, pero yo lo suelo unir al primero porque las aguas superficiales son los ríos y lagos, se van al mar, se evaporan, vuelven al ciclo del agua. Es decir, un país donde llueve mucho, tiene muchos ríos y lagos, tiene el problema resuelto. ¿Qué ocurre con los países que no tienen aguas existentes en su territorio? Tienen que recurrir a embalses, es decir, si no tengo el lago natural, voy a fabricarlo, a acuíferos o a la desalinización del agua. Entonces, esas son las 4 fuentes hídricas con las que se satisfacen las demandas principales de agua. Bien. Vamos a hacer una clasificación de los países según la existencia y disponibilidad de esas fuentes hídricas. En principio nos encontramos con los países del Ecuador, del clima tropical. Países donde llueve mucho, hay ríos muy caudalosos, en principio no deberían tener problemas, luego veremos que sí, como el Amazonas, el Orinoco, el río Congo, el Mekong en Asia. En principio esos países tienen una gran disponibilidad de aguas superficiales. Llueve mucho, ríos caudalosos. A medida que nos acercamos a los trópicos, tanto de Cáncer como de Capricornio, desaparecen las lluvias, por lo tanto desaparecen las aguas superficiales, se reducen los lagos, se reducen los ríos, y ya estamos hablando de zonas áridas. Sonora, en México, el Sáhara, Rub al Jalí. En la zona de Asia hay una excepción por el efecto del monzón. En la zona del trópico de Cáncer, donde debería haber desiertos, todavía hay selva. En el sureste asiático los desiertos en Asia empiezan un poco más arriba, la zona del desierto del Gobi y los desiertos del Karakum, de Turkmenistán. En el trópico de Capricornio más o menos ocurre lo mismo. El Kalahari, en África, el desierto de Atacama, en Sudamérica, Australia. Una vez que nos alejamos de los 2 trópicos, hacia el norte o hacia el sur, vuelven las lluvias, vuelve el clima continental y nos encontramos un grupo de países donde, además de que llueve, no tanto como en los del trópico, pero llueve bastante, el agua se mantiene en la superficie. Es decir, hay lagos, hay ríos, no tiene tanta tasa de vaporización como los del trópico y sobre todo como los países de la zona árida intermedia, y por lo tanto esos países no tienen problemas. Por lo tanto, los países que tienen problemas son 3 grupos de países. En primer lugar, los de la zona árida. Marruecos, Argelia, Libia, España, Jordania, Arabia Saudita, el norte de México, tienen un problema de falta de agua existente y por lo tanto disponible. Es decir, hay poca agua, hay agua superficial y tienen que vivir de acuíferos o de desalinizaciones o de embalses, como también es el caso de España. En segundo lugar nos encontramos los países del trópico. Tienen mucha agua existencial porque tienen ríos caudalosos y llueve bastante,
pero tienen una falta de infraestructuras, por lo tanto esa agua difícilmente la pueden llevar a la población y no tienen tanta agua disponible para la cantidad de agua asistencial que tienen, bien sea por también contaminación, en el caso de la República Democrática del Congo, de la India, de Indonesia, tienen tal cantidad de agua contaminada que en el fondo, a pesar de tener mucha agua existente, tienen poca agua disponible, tienen un problema parecido a los de los países áridos también, en ese sentido. Y luego, en tercer lugar, ya yo agruparía simplemente también a la India y a China, porque también tienen una gran cantidad de agua, pero tienen tal cantidad de población que los metros cúbicos de agua per cápita se reducen mucho, pero por la cantidad de población que tienen. Pues yo creo que Juanjo nos ha dado un panorama perfecto del problema y yo creo que ha abundado o ha apuntado una serie de matices tremendamente importantes. Bueno, lo primero es cierto que el agua, además, dicen que los grandes inversores, los grupos de capital riesgo, están dejando de invertir en energía para invertir en agua, por algo será, es decir, como cuestión de futuro. Yo creo que lo primero deberíamos apuntar es que efectivamente es absolutamente necesario para la población y podríamos hablar de esa demografía, de qué significado tiene. Estaríamos hablando de contaminación y estaríamos hablando de que se va reduciendo esa fuente de agua, teniendo en cuenta el calentamiento global asociado al cambio climático. ¿Qué me pueden ustedes contar de esos tres temas, de la demografía, de la contaminación y del cambio climático? Lo dejo para que ustedes, cualquiera, el que quiera intervenir. Bueno, sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, sobre todo teniendo en cuenta que en 2000 ya Kofi Annan decía que las próximas guerras se iban a llevar a cabo no por los factores que habían sido históricamente, digamos, la tónica general, sino que el agua iba a ser un factor polemológico, es decir, un factor que pudiera llevar a la guerra. En este sentido, has apuntado también algo que me parece muy interesante, que es la presión que se está ejerciendo sobre la biosfera, concretamente en el agua, pero por extensión y por ende es necesario apuntar que esta clase media ingente, esta demografía que pretenden 2020 o que los estudios dicen que va a llegar a los 8.200 millones de personas, ¿cómo vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a proveer los servicios? ¿Cómo vamos a colmar las necesidades básicas y estructurales de esta sociedad? En este sentido, sería importante incidir en los alimentos, primero por la cantidad de alimentos, por los productos básicos que son necesarios para el desarrollo de la vida, y luego sobre la calidad. Y aquí entramos en el terreno de la seguridad alimentaria, que no es solo proveer los suficientes alimentos para la población, sino también que estos alimentos sean asequibles y que sean nutritivos y que al mismo tiempo puedan asegurar todos los elementos multifacéticos de la seguridad humana. La seguridad humana, entendiéndola como el bienestar de una sociedad en su conjunto. Es decir, cómo vamos a gestionar en el futuro este aumento de demografía y este aumento de gente que necesita colmar sus necesidades básicas. Los estados en este punto tienen un rol importante. ¿Por qué? Porque la soberanía no tiene que ser simplemente pasiva, es decir, tiene que ser activa, y en el rol de la seguridad humana la soberanía de los estados también tiene que ejercerse en este sentido de llevar a cabo que las medidas estructurales, que las necesidades estructurales de su población y de sus ciudadanos estén colmadas. En este sentido, cabría deducir que los movimientos que ahora que está habiendo en el marco de colmar las necesidades estructurales de estas sociedades nos llevan a apuntar que hay un factor que son las tierras cultivables, que puede ser un factor polemológico en el futuro. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el 30% de los recursos naturales en su conjunto los están digamos consumiendo los Estados Unidos, que es una clase media, y que todo apunta a que estos 8.200 millones de personas van hacia esta clase media o intentan asumir el nivel de vida de una clase media, como decías antes, comprarse sus chalés, ducharse 2 veces al día, comer carne, por ejemplo, pues es necesario apuntar que puede ser un factor que ahora los países industrializados están llevando a cabo este factor de las tierras cultivables, sobre todo China
países de Arabia Saudí, por ejemplo, Egipto, Noruega también está comprando, Corea del Sur, cómo pretenden asegurar esta seguridad alimentaria y que puede ser un factor polemológico porque puede conducir a que estos países que se concentran sobre todo, Sudán, la República Democrática del Congo también, están intentando colmar las necesidades de otros y cómo esto puede ser un factor de guerra y de ingente desigualdad entre los territorios. ¿Coincide usted con esa apreciación, Nuria, que efectivamente ese crecimiento demográfico del que los políticos no quieren hablar porque parece ser que no es políticamente correcto, que está produciendo en el mundo? Fíjese que Samuel nos estaba diciendo que si actualmente puede haber ya unos 7.500 millones de personas, dentro de 4 años puede haber 8.200, es decir, teniendo en cuenta que hay lugares donde efectivamente todavía el número de hijos por mujer fértil supera el número de 6, ¿no? O de 7. Claro, eso hay que enlazarlo con que probablemente habrá que buscar otras fuentes de alimentación. Se ha criticado mucho a los alimentos transgénicos, pero probablemente todos no podamos vivir de alimentos ecológicos entendidos como tal, primero por la dificultad de su cultivo, por el precio elevado, y probablemente porque simplemente no exista para alimentar a toda esa población. ¿Coincides con las apreciaciones que nos ha dado Samuel, Nuria? Sí, de hecho me gustaría señalar, como estaba comentando Juanjo, que precisamente los países más poblados son los que más difícil tienen el acceso al agua y también a suelos cultivables, precisamente por una de las grandes tendencias demográficas hoy en día es la urbanización. La gente se está desplazando a las ciudades y eso obviamente afecta al medio ambiente, relacionándolo igual con el cambio climático, que es un hecho cada vez más relacionado también con lo que estaba comentando Juanjo del agua y Samuel. Eso hace que se produzcan más desastres naturales y eso produce movimientos migratorios espontáneos y muy rápidos que también afectan al medio ambiente, al suelo, erosión, exacto, dificultad de suelos cultivables, problemas con los alimentos, falta de acceso al agua. Y sobre todo me gustaría destacar también que precisamente en esos países más poblados que no tienen acceso al agua, la mayoría de la gente son jóvenes. El 89% de los jóvenes que hay en el mundo están en los países menos desarrollados. De hecho, hay quienes relacionan las movilizaciones ciudadanas de 2011 en el mundo árabe musulmán precisamente con esa frustración de los jóvenes por faltas de acceso al empleo. Y precisamente eso estaba relacionado con lo que comentaba Samuel sobre políticas públicas y una participación activa del Estado en facilitar una representación, ¿no?, de la sociedad y de acceso de las personas a instituciones inclusivas que canalicen la frustración y la tensión de manera que se eviten conflictos, ¿no? De hecho, hay estudios que correlacionan una alta tasa de jóvenes entre 15 y 29 años con mayores tensiones y... Claro, es que acaba de decir Juanjo, que no sé si se lo ha entendido bien, ha hablado de migrantes medioambientales o refugiados medioambientales. Es que ya se está produciendo. Ahora mismo los chinos, con una gravísima deficiencia hídrica, con aguas cada vez más contaminadas, están ya invadiendo la Siberia rusa. Efectivamente, eso ya se está produciendo. ¿Y todo esto qué tiene que ver el Ártico en todo este problema tan sumamente grave que a lo mejor no se le presta la suficiente atención? Ahí hay mucha agua. ¿Qué sucede? Agua en hielo, pero parece ser que se está deshelando. ¿Qué está sucediendo exactamente en el Ártico y cómo lo podríamos enlazar con este problema del agua, los alimentos, la supervivencia humana? A mí, antes que nada, pues agradecer estar en el programa y luego me gustaría añadir, un poco relacionado con lo que ha comentado Nuria de la urbanización en esos países, digamos, menos desarrollados, también el tratamiento de las aguas residuales, que yo creo que va a suponer un gran problema para esos países que tienen déficit en infraestructuras, falta a lo mejor de ese conocimiento ingenieril para abastecer y sobre todo hacer económica y ecológicamente sostenibles unas ciudades que, según las tendencias que se barajan, vamos hacia el nacimiento de megaciudades con una cantidad de en torno a 14, 22 millones de personas que consumen agua y que, si no somos capaces de reutilizar ese agua, es imposible de abastecer. Y luego, en el tema que usted me ha comentado del Ártico, tenemos un problema y es debido precisamente por esa industrialización, por esa mejora de calidad de vida, pero sin haberlo hecho de manera ecológicamente sostenible,
el calentamiento global asociado al cambio climático está suponiendo en los últimos años un deshielo del Ártico que va a tener unas consecuencias muy importantes, sobre todo tanto desde el punto de vista ecológico y medioambiental, como desde el punto de vista de rutas de navegación, de acceso a recursos naturales. Se habla, me parece, que del 22% de las reservas de gas natural y de petróleo se encuentran todavía por descubrir, se encuentran bajo el suelo del Ártico. Tenemos allí sistemas de defensa aeroespacial tanto de la OTAN como de Rusia, etc. Y luego tenemos el problema de las rutas de navegación, tanto por el noreste como por el noroeste, que bueno, eso como ya se ha comentado en otros programas, pues serían rutas muy aconsejables para los países tanto asiáticos como europeos y estadounidenses a la hora de acortar las rutas, etc. Y luego el acceso a a la pesca en esas áreas que van a quedar sin hielo, pero a pesar de que podría parecer que bueno, vamos a tener una cierta superficie de agua en la que podemos pescar, etcétera, no es un problema tan sencillo porque ese deshielo va a suponer una cantidad de flujos migratorios de la fauna marina, son unas aguas que son tremendamente complicadas desde el punto de vista técnico, porque ahora mismo los buques pesqueros, muchos de ellos están muy especializados en la captura de ciertos peces, etcétera, pero claro, no están adaptados a un medio como es el Ártico, con poca visibilidad, con hielos a la deriva, incluso en un escenario en el que no hubiese hielos permanentes de tanto espesor como el actual, etcétera. Entonces, va a suponer un acceso al agua dulce, va a haber que va a suponer también un aumento del nivel del mar, etcétera. Va a modificar, en relación con lo que ha comentado también Nuria, la vida de muchas poblaciones que están en la zona, como las poblaciones inuits, que, bueno, ya teme, por ejemplo, Canadá, que ciertos países como Rusia fomenten las reivindicaciones de esas poblaciones nativas hacia el gobierno canadiense, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran filón, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista comercial y agroalimentario, pero todavía hay mucho por hacer, tanto para protección del medio ambiente. Me parece que la IMO en 2008 llevó a cabo, introdujo el Código Polar, que añade medidas tanto de seguridad, del safety, tanto en ese sentido como en el tratamiento ecológico de posibles desastres, etcétera, que se añaden al SOLAS o al MARPOL para los buques que naveguen por esa zona, pero hasta 2017 no comienzan a entrar en vigor. Tenemos una flota actualmente de graneleros, etcétera, muy nueva por todo el tema de... Hasta el 2008 parecía que toda la economía iba a ser boyante hasta el infinito y se encargaron un gran número de buques que no están adaptados al tráfico por esas aguas y que ahora mismo no hay inversión suficiente como para renovar toda esa flota. Entonces, yo creo que es un problema que va a poder ser abordado por las distintas naciones, sociedades de clasificación, etcétera, en los próximos años, pero tardaremos unos 10, 15, 20 años, más que nada por el ciclo de vida útil de las embarcaciones, de los buques, en poder realmente explotar el Ártico en todo su esplendor. Eso si se mantiene la tendencia actual y no hay congelaciones que no están previstas por nadie en el Mar del Norte, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Y ahora les voy a preguntar, hemos hablado de que este cóctel tan sumamente explosivo, de demografía, de escasez hídrica, de falta de alimentos, o de alimentos al menos como los entendemos naturales, toda esta mezcla está llevando a que sea un factor belígeno de primer orden. Yo les pediría que cada uno de ustedes me fuera reflejando un caso que ustedes consideren paradigmático, donde claramente ya se está produciendo, o que piensen ustedes que se puede producir con cierta facilidad por ese crecimiento demográfico y por la escasez de todo lo demás que debería ir relacionado con ese crecimiento demográfico. Empezamos por usted mismo, Juanjo.
Bueno, pues hay varios donde elegir. Principalmente me puedo centrar en los ríos, en cómo el recurso hídrico de las aguas superficiales, cuando estamos hablando de ríos que pasan por diferentes estados, eso ha generado pues peligro o riesgo a lo largo de toda la historia. Es un factor polemológico de primer orden. Entonces, podemos decir que, más que centrarme en un caso, si le parece, me puedo mencionar una serie de principios básicos que rigen la polemología con respecto a los ríos. De acuerdo. Pues yo, según lo que he podido mirar, he visto cómo normalmente el estado que se encuentra en la cabecera del río arriba, suele ser el que domina la situación en geopolítica. Sobre todo si es un estado que tiene poder de negociación y poder también de intimidación. Es decir, por un ejemplo, el río Colorado. Bueno, pues el río Colorado llega a México, pero viene de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos consume casi toda el agua, hay un tratado que México no puede cambiar, él solicita querer cambiarlo y claro, Estados Unidos le dice que nada. Claro, en Estados Unidos ahí tiene el poder, digamos, dominante. Otro caso de poder dominante fue el del río Éufrates, que venía de Turquía, pasaba por Siria y luego ya entra en Irak. Claro, hay un tratado desde el año 87 entre Siria y Turquía, por lo cual, firmado por ambos, por el cual Turquía tenía que darle a Siria prácticamente la mitad del caudal del río Éufrates. El caudal son unos 32.500 millones de metros cúbicos de agua al año, por la mitad, unos 16.500 metros por segundo. Bien, ese tratado no se respetó. Cuando se terminó la presa Ataturk en el año 90, claro, Turquía tenía que llenarla. Empezó a llenarla y el tratado no se respetó. ¿Qué va a hacer Siria? Y durante un mes dejó sin agua a Siria. Claro. Le va a declarar, no puede hacer nada. Y el caso, por ejemplo, del Nilo es muy parecido. Sí, el caso del Nilo es muy parecido. Con el Nilo azul proveniente de Etiopía. Sí, lo que pasa es que ahí sí que hay igualdad entre el país que está río arriba y el que está río abajo. Es decir, no hay uno que tenga claramente el poder. En el caso de Siria y Turquía lo tiene Turquía, en el caso de Estados Unidos... Hasta ahora ha habido un acuerdo entre Egipto y Sudán. Efectivamente. El problema ahora es Etiopía, donde se quieren construir presas para controlar el principal caudal que proviene del Nilo. Efectivamente. El tratado del año 59 entre Egipto y Sudán lo que dice es que el río tiene un caudal aproximadamente medio de 85.000 millones, más o menos como el Tigris y el Éufrates juntos, 85.000 millones. De ellos, 55.000, según el tratado del año 59, entre Egipto y Sudán. 55.000 tienen que ir a Egipto y Sudán tiene derecho a quedarse con 18.000. 55.000 y 18.000 dan lugar a 73.000. Quedarían unos 11.000 o 12.000 de margen hasta los 85.000 de... Bueno, todo eso es como máximo, 55.000 como máximo. Puede, por supuesto, utilizar menos. Bueno, ese margen de 11.000 o 12.000 es lo que tiene Etiopía para llenar esa presa, llamada presa del Gran Renacimiento, que está construyendo y que a Egipto le da tanto miedo. Claro, Egipto parece que un 60 o 70% del agua que consume es del Nilo. Vive del Nilo. Entonces, claro, no es que Egipto se niegue a que Etiopía construya la presa. Lo que no se ponen de acuerdo es una cuestión de tiempo, porque claro, si Etiopía solo tiene, por ese acuerdo que es entre Egipto y Sudán, que Etiopía no ha firmado ni nada, si solamente le dejan a Etiopía 11.000 millones de metros cúbicos de agua al año, pues tardaría, la presa me parece que tiene una capacidad de 74.000 millones, pero claro, tampoco va a utilizar los 11.000, unos 10 años en llenarla. Claro, Etiopía no quiere. Y entonces ese ha sido el debate. Eso, y también que Egipto sospecha que la presa no es solamente para generar electricidad, que es lo que Etiopía dice, no, esto solamente es hidroeléctrica. Claro, y dice, vamos a ver, tú, Etiopía, 90 millones de habitantes, una tasa de fecundidad de 6 hijos por mujer, una necesidad de alimento, una demanda creciente de alimento en el futuro. Me dices que es solamente para generar electricidad, pues lo que quieres es irrigación. Entonces, claro, una cosa es que diga, vale, me quitas el agua porque está llenando la presa, pero luego esa agua acabará llegando. Pero claro, si la quiere para irrigación, esa agua ya no llega a Egipto. Entonces, claro, Egipto no sospecha de Etiopía. Volveremos con usted. ¿Algún caso que ustedes quieran plantear? ¿También algún caso relacionado con eso, con la demografía, el agua, los alimentos? Sí, yo quería introducir, recuperando estas tensiones que hay sobre cómo llenar las necesidades, cómo irrigar las tierras para producir los alimentos suficientes para que la población tenga un bienestar. El caso de Egipto, por ejemplo, me recuerda a el Egipto actual de Sisi, a este tipo de estados de gobiernos extractivos que han utilizado de alguna manera las entradas de renta que vienen por productos básicos o en otros casos como en Libia por las rentas del petróleo para mantener estas estructuras de
unos pocos que dominan sobre otros, a los que tienen de alguna manera subsidiados, de manera que no hay una contestación y una oposición. Sin embargo, para traer a colación lo que antes comentaba Nuria de las revueltas de 2011, demuestran de alguna manera la fragilidad de las bases donde se sostienen este tipo de estados. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2010 sobre el estado de los derechos humanos en Libia, que decía y argumentaba que a pesar de que el Estado da trabajo al 60% de la población, entonces Gaddafi, la mayor parte de los funcionarios tenían que buscar entradas alternativas de dinero para poder llenar la cesta de productos. Es decir, que a pesar de que intentaban subsidiar, intentaban mantener callada a la gente con pan y circo de alguna manera, para traerlo a términos de andar por casa, no se sostienen en una base, digamos, inclusiva que hace que pervivan de alguna manera estas sociedades. A todo esto, el ejemplo más concreto lo tenemos en Túnez, cuando Mohamed Bouazizi se quema lo bonzo ante las autoridades. ¿Por qué? Por la frustración estructural que hay en este tipo de sociedades en las cuales no hay inclusividad de la gente. En un momento dado se ve al cargo de 7 miembros de su familia, a los cuales tiene que dar y proveer todo lo necesario para su subsistencia. ¿Qué pasa? Se pone a vender fruta en la calle, en una ciudad al extrarradio lejos de la capital, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar, mediante corruptelas, tiene que pagar la posibilidad de vender fruta. Eso demuestra ya que es un Estado corrupto. Luego, que no hay la suficiente, no hay la suficiente inclusividad dentro del gobierno ni los suficientes medios como para que puedan desarrollarse. ¿Qué pasa? Ante esta frustración, la única respuesta que da Bouazizi es quemarse a lo bonzo, lo que es visto por las demás sociedades árabes como una manera, como la gota que colma el vaso, y entonces se levantan contra estos estados. ¿Dónde quería llegar con esto? La fragilidad de los estados rentistas y cómo casos como Egipto o Libia pueden caer de nuevo en esto. El caso de Egipto, volver a mantener un régimen como es este, dictatorial y que se basa en la represión y el subsidio, puede traer consecuencias polemológicas en el futuro. Quería traer también a colación que, a pesar de que las revueltas estas se han llevado a cabo, las causas estructurales, las causas de pobreza, las causas socioeconómicas, resumiendo, no se han colmado. Por lo tanto, es un escenario inestable en el cual organizaciones como la Unión Europea y la sociedad internacional en su conjunto tienen que dar respuesta, porque si no, lo estamos viendo con la crisis de migración, lo estamos viendo con el terrorismo. Son situaciones de inestabilidad congénitas que, si no se aplacan y si no se abordan, pueden traer muchas amenazas en el futuro. Abundaría dos cosas, Samuel. La primera, efectivamente, Gaddafi intentó crear lo que era el río artificial, que iba a ser el más importante del mundo, el famoso Man-Made River. Y luego ha dicho usted algo interesantísimo, porque todo lo que está reflejado, que me parece perfecto, esas aspiraciones socioeconómicas, esa frustración de juventud muy preparada, por cierto, porque tanto en Libia como Túnez la educación era muy buena, de la mejor de todo África, quitando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso lleva a una frustración, pero que se va a acelerar con el incremento de la población, y de una población, como antes ha mencionado Nuria, tremendamente joven, que no deja de ser también un gran factor belígeno. ¿Qué caso nos contaría usted, Nuria? Retomando lo que estaba comentando Samuel, de hecho me gustaría añadir que precisamente para esta región de mundo árabe musulmán, el desempleo juvenil es 3 veces más que el desempleo total, y se prevé que se va a necesitar un 30% más de puestos de trabajo para evitar que siga aumentando el desempleo más, porque actualmente se prevé 12 millones de puestos de trabajo para 2025 solo para jóvenes, con lo cual la frustración de la que hablaba Samuel antes... mercado que para absorber todo eso... El problema es que son países pobres,
países que en algunos casos, como era Túnez, vivían del turismo, que les está desapareciendo, con lo cual es que esté quien esté en el poder, ese es el problema, no van a tener esa capacidad. Si eso lo unimos a los problemas que estamos hablando, de escasez hídrica, de incremento de la población, de falta de alimentos, evidentemente el problema está servido. Y hay que enlazarlo con esos movimientos migratorios, con esos refugiados, es decir, y eso yo creo que efectivamente nuestros políticos tienen que ser conscientes de que eso se va a producir, de que esto no es una quimera, de que esto no estamos con una bola de cristal haciendo hipótesis, no, estamos hablando de realidades que solamente queda que pase tiempo para que lleguen a materializarse. De hecho, a mí más que mencionar un caso concreto, me gustaría hablar de la tendencia, como estaba usted mencionando, de los movimientos migratorios. Como mencionaba también Samuel antes, aparte de los migrantes por motivos climáticos, los que huyen por causas de crisis o conflictos, además de los que buscan simplemente una mejora en su calidad de vida, los países de origen van a ser precisamente los más poblados, ¿no? Que es África subsahariana, Oriente Medio, Norte de África. Y los países con más población de jóvenes, hablamos de casi 400 millones de jóvenes, son India, China, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh. ¿Y qué medidas se están tomando a cabo al respecto? Pues, como mencionaba Samuel, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene una agenda de migración en la que va a promover una migración de personal altamente cualificado, con lo cual, si nos remitimos a países de África subsahariana, ¿qué personal altamente cualificado, ¿no? Y endurecer la política de repatriación sobre la migración irregular, precisamente otra tendencia sería el envejecimiento de la población en países desarrollados como por ejemplo la Unión Europea, y no estaría mal darle una vuelta para fomentar esa migración de personal altamente cualificado, obviamente, y personal en general que pueda contribuir a nuestras economías y sobre todo garantizar la sostenibilidad y del desarrollo de... Es que acaba de exponer usted algo interesantísimo, Nuria, que me gustaría que abundaran los demás compañeros, que es que estamos ante un paradigma absolutamente diferente entre una Unión Europea, que apenas somos 500 millones de habitantes, frente a esos 7.500, 8.000 millones de habitantes que hay en el resto del mundo, que nosotros somos una sociedad vieja, cada vez más envejecida, gastada, donde se reduce la tasa de natalidad prácticamente en todos los países, frente a un mundo, eso con 6, 7 hijos por mujer fértil, además de una población, como usted bien lo ha reflejado, el 80% prácticamente o más es población muy joven. Claro, es que son dos mundos muy diferentes, pero que casi están obligados a chocar si no se toman las medidas adecuadas, porque todo eso viene a abundar el cambio climático, la falta de agua, la falta de alimentos, cuando ellos ven un paraíso en el que entienden que aquí que nos sobran alimentos y que efectivamente aquí el problema no es comer, sino a ver cómo puedo adelgazar, ¿no? O sea, ese es nuestro problema tremendo. Un pequeño apunte solamente. Muchos especialistas también achacan la revolución de Siria del 2011 a la sequía previa que hubo desde el año 2006. Pues, así fue un agravante porque se habían reducido notablemente los ingresos de los agricultores, unido a otra serie de circunstancias, y podíamos hablar de que uno de los objetivos geopolíticos de Irán es hacerse con el control del Tigris, porque Irán también está sufriendo una grave deficiencia hídrica, ese Tigris localizado en Irak, que para eso le vendría muy bien para satisfacer las necesidades hídricas de su población. Venga, Eduardo, adelante, por favor. Sí, en relación justo con lo que acaba de comentar usted sobre Irán, tenemos que Irán es una población que se ha duplicado, me parece, desde el 79, con unos problemas además entre los jóvenes enormes, con una tasa de drogadicción, sobre todo a la heroína, que viene pues, desde Afganistán, que lo tienen muy cerca, enorme también, y sobre todo con un problema hídrico gigantesco. O sea, ya no les basta utilizar los canales que estaban creados por los persas desde hace tantísimos años, son porque han malgastado durante muchos años con unas políticas de irrigación masiva, con un empleo de cultivos que necesitan una gran cantidad de agua y que pues ahora mismo tienen un déficit hídrico muy grande. Luego también me gustaría, en relación a lo que ha explicado Samuel, también economías como por ejemplo la de Arabia Saudí u otros países petromonarquías, de alguna manera, que mantienen el orden social a base de subsidios, y que claro, si pasamos de unos precios del barril de $140 el Brent a rondar los 50, incluso en estos momentos,
por muchas reservas que tengan, es algo que es estructural dentro de su... También con muchísima población joven. Con muchísima población joven, con un ambiente en los alrededores muy caldeado, porque hay que recordar pues dónde está metido Arabia Saudí, en la guerra de Yemen, etcétera, que están rodeados por un ambiente muy agresivo culturalmente en ese sentido, y que entonces pues puede, digamos, exportar revueltas hacia estos países. Y luego también añadir el caso de Sudán del Sur, que, como se comentaba en un programa anteriormente, son países que tienen una gran capacidad para alimentar tanto a su población como incluso a países de alrededor, pero que por causas de conflicto, por compra o venta de tierras de manera, bueno, pues como se hace en estos países menos desarrollados, en los que la población a quien les es arrebatada las tierras no tiene ningún tipo de subsidio ni de alternativa, digamos, se están perdiendo muchas tierras que son cultivables por causa de estos conflictos. Y luego me gustaría también, con lo que ha comentado Nuria, que la Unión Europea, hoy mismo he leído, va a endurecer va a rebajar las ayudas económicas a los países que no controlen, como la Unión Europea considera que debe ser controlada, la inmigración, es decir, a aquellos que no sean capaces de controlar los flujos migratorios, y que luego la OCDE ha comentado que la inmigración realmente produce un beneficio económico neto. Pues una de las causas que se comentaba del por qué los alemanes, entre otras cosas, apoyaban tanto la llegada de refugiados, y es que estamos con una pirámide de población muy envejecida, con conflictos como pueden ser los de Siria, donde la población que emigra no tienen por qué ser como pasaría con el África subsahariana, gente, digamos, que no puede aportar estudios, que no puede aportar, sino que son gente pues que ha perdido su empleo, pero que eran gente formada en países con una educación bastante buena y que no están siendo admitidos por el primer mundo, digamos. Claro. Vamos a hablar de un tema que no hemos tocado hasta ahora, que son los acuíferos subterráneos. Esos acuíferos subterráneos, en la mayoría de los casos no renovables, con aguas no renovables, es decir, que una vez que se agoten no hay más, que en algunos casos ya son un factor belígeno de primer orden. Podríamos hablar de los casos de África, que me van a contar ustedes, o incluso del famoso acuífero guaraní, básicamente en el centro de Brasil y en el sur, que llega también a algunos países. ¿Cómo lo ven ustedes el fenómeno de estos acuíferos? ¿Puede de verdad ser un factor que lleve a las guerras? ¿Ya se están produciendo? ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Bueno, puede serlo. Cuando no tienes aguas superficiales suficientes, cuando ni siquiera, aunque tengas pocas aguas superficiales, son suficientes para llevar a cabo una política de embalses, solo te quedan dos opciones, o tirar de los acuíferos o desalinizar el agua del mar. Entonces, bueno, pues hay países que en este momento están claramente dependiendo de los acuíferos. El caso de Libia y el gran río artificial para el acuífero de Nubia, de la Arenisca de Nubia. El caso de Argelia, que depende también del acuífero del mar de Albiens. Por cierto, también Argelia, otra economía subvencionada, totalmente subvencionada, que con muchos problemas de estrés hídrico, y que ya veremos lo que va a pasar después de Buteflika. Sí. Pero a mí el caso que más me sorprende es el de Yemen, porque Yemen sí que es un país que depende totalmente de los acuíferos en estos momentos. Acuíferos que, como bien ha comentado, hay de dos tipos, es decir, algunos renovables, pero siempre se saca más de lo que se introduce, es decir, al final van poco a poco desapareciendo, peor aún el caso de los no renovables, que es que eso, en el momento en que se han terminado, pues se han terminado. Entonces, yo no sé lo que va a pasar en Yemen, pero la zona norte y oeste es la única que tiene aguas superficiales, el resto del país tiene acuíferos, hay 3 acuíferos importantes y encima están divididos por facciones. Los hutíes tienen el acuífero del norte, los independentistas del sur tienen el segundo, y el más grande de todo, el de la región de Hadrawat, lo tiene Al-Qaeda en la península arábiga. Bueno, son países que han elegido, bueno, es que no es que hayan elegido, es que no hay dinero suficiente para organizar una política hídrica importante o seria que haga al país no depender de acuíferos. Pero la única opción sería desalinizar el agua, para el caso de Argelia, de Yemen, de México, del norte de México también. Nuria,
Entonces, ¿cree usted que es acertada la política de China de no limitar a las parejas tener solamente un hijo? Porque claro, si ya de por sí hay problemas, tienen problemas, parece ser, de que con casi el 22% de la población mundial apenas tienen el 7 o el 8% de las tierras cultivables, ya se está produciendo movimientos migratorios masivos de chinos hacia esa Siberia rusa. ¿Qué va a pasar ahora cuando los chinos puedan tener 3, 4 o 5 hijos o los que deseen? Es una pregunta complicada, pero realmente China no es precisamente... O sea, hay muchas regiones y muchos países que tienen una tasa de fecundidad obviamente más alta, y tampoco es China el que la más baja tiene la tasa de fecundidad, sino que seríamos nosotros, Europa. El hecho de que ellos ahora se quite esta restricción, aparte de que, en mi opinión personal, es algo que... O sea, que perfectamente cada uno tiene que ser libre de elegir la cantidad de hijos que tiene que tener, pero inevitablemente la globalización, hechos a los que nos enfrentamos la población china y todos en general, de esperanzas de vida, empoderamiento de la mujer, en algunas regiones más que en otras, al final eso también hace limitar la naturaleza, ¿no? Los hijos por mujer. No creo que la superpoblación es un hecho y es algo que va a seguir ocurriendo, pero no creo que sea tanto un problema de la tasa de fecundidad china, sino de las políticas que se tomen al respecto para garantizar la adaptabilidad de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, como mencionaba antes Eduardo respecto al cambio climático, esa población del Ártico, de las islas, si va a incrementar el nivel del mar, pues también son población vulnerable. Y eso, se trata de adaptarlas y de garantizar la sostenibilidad y el acceso al agua, los recursos, y eso al final es todo gobernanza global. Global, efectivamente. Global, exacto. Ya lo que hay que pensar es que si queremos una paz, lo que antes se llamaba la paz social, tenemos que ser capaces de pensar en una paz social global. Porque de otro momento, si no, vamos a tener desde luego problemas muy serios. Samuel, usted como experto en el tema alimenticio, hay dos temas que pueden, por supuesto, contestar también ustedes, se lo agradecería. El que me llama mucho la atención, el primero es el de las tierras cultivables. Claro, las tierras cultivables, que además vamos a lanzarlo no solo para la alimentación, sino también para incluso biocombustibles que se están adquiriendo en África, pero curiosamente están llevando a que haya todavía más hambre en los países donde se están comprando. Es decir, un país africano que de por sí no tenía abundancia de alimentos, que tiene unos alimentos muy básicos, lo compran las mejores tierras de otros países y esas poblaciones se mueren de hambre. Y luego, claro, está el tema de los alimentos transgénicos. ¿Va a ser el futuro? Ya están hablando incluso de ya no solamente de cereales transgénicos, están hablando hasta de peces transgénicos. Es decir, y parece ser que incluso Canadá y Estados Unidos ya han aprobado algún pez transgénico en los últimos tiempos. ¿Va a ser ese el futuro? ¿No quedará más remedio, a pesar de tantas críticas de que todos nos alimentemos con ese tipo de no sabemos si puede ser bueno o puede ser malo a largo plazo? Y ya les pido que cuando conteste Samuel, pues también colaboren ustedes, por favor. Bueno, acerca del primer tema, me gustaría recordar lo que ha dicho antes Eduardo sobre el tipo de compras que se hacen. Es decir, no haces compras a regímenes democráticos donde la renta se va a distribuir de manera equitativa y donde todas las personas los perdedores de estas ventas, de estas transacciones, van a verse compensados, sino que estás haciéndolo con gobiernos normalmente que tienden hacia la corrupción y que además no saben de alguna manera dar respuesta a todos estos problemas que produce el éxodo rural de todos estos agricultores que se ven sin tierras, porque lo que suelen hacer estos países que venden tierras es venderlas y no tener no dar alternativa a toda la gente que está trabajándolas y está labrándolas desde que el mundo es mundo, desde que viven en estas condiciones, sino que estas poblaciones se ven afectadas de manera que tienden al éxodo rural. Lo que hace núcleos urbanos donde, como este tipo de regímenes como se caracterizan este tipo de regímenes, no dan respuesta a esta superpoblación de las urbes, lo que puede redundar en conflictos posteriores. Pero volviendo otra vez al tipo de transacciones, es que volvemos otra vez a la cantinela de que los países desarrollados y ya industrializados están aprovechándose de estas economías, digamos,
que se basan solo en un producto o en pocos productos, en productos sin valor añadido, que no tienen economías diversificadas y se aprovechan de ello. Se aprovechan o lo hacen de manera que podría ser que afecta a los más vulnerables, que son en este caso las poblaciones agricultoras. ¿Qué pasa? Que lo que se está haciendo es colmar las necesidades de países ya industrializados, que ya tienen una economía diversificada, que ya tienen industrias de valor añadido y no se sostienen solo sobre una pata, y de alguna manera están volviendo a afianzar esta desigualdad estructural. La solución, yo creo que la solución debería venir por el camino de que en estas transacciones se tengan cláusulas, condiciones para que todas estas rentas que van a caer en los gobiernos no se queden en la cumbre, es decir, que fluyan o se redistribuyan de manera en que no tengan que depender solo de un producto. Ignacio Ramonet hace poco en un artículo decía que los países que más del 25% de su economía se basa en productos no manufacturados tienden a que haya más conflictos. Por lo tanto, yo creo que de manera solidariamente egoísta no podemos permitirnos que haya tantos conflictos en estos países porque, como apuntaba antes Nuria, la migración económica desde los países subsaharianos está tocando a nuestra puerta. Y en ese sentido yo creo que las organizaciones internacionales, la Unión Europea en concreto, y los países ya desarrollados que tengan una observancia de los derechos humanos tendrían que empezar a implementar esta clase de cláusulas para que haya más desigualdad o menos desigualdad congénita. En cuanto a los productos transgénicos, yo creo que es uno de los temas clave ahora, por ejemplo, en el TTIP, en el acuerdo que está celebrando Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea es muy reticente, o al menos no tiene concebido dentro de su mercado estos productos porque ve como una amenaza a la salud pública, digamos. ¿Qué pasa? Tenemos que adaptarnos al nuevo ámbito que se nos enfrenta ahora. El estrés, la presión que se está ejerciendo ahora sobre la biosfera no nos permite tener, por ejemplo, productos que solo se tenían en épocas del año, a llevarlos a todo, digamos, a la continuidad en la continuidad del tiempo. Un familiar mío es agricultor en Aragón y me dijo un día que es decir, si queremos productos que estén buenos, tenemos que limitarnos a comprarlos cuando los tengamos, ¿no? En temporada. En temporada, ¿no? Y ahora queremos comer de todo ante todo. Exacto, es decir, este aumento de las clases medias y de refinar nuestros gustos o de tener gustos más diversificados, pues nos lleva a enfrentar este tipo de amenazas, que es no tener nuestros intereses o necesidades, digamos, de clase cubiertas. Por lo tanto, en este tipo de implementación de los organismos modificados genéticamente, yo creo que habría que buscar no aceptar todo de los organismos modificados genéticamente, sino encontrar un punto medio en que haya sostenibilidad y al mismo tiempo haya salud. Y yo lo veo más como una oportunidad que como una amenaza. Ojalá sea así. Nuria, ¿no estamos una vez más en ese choque tremendo de un mundo que gasta dinero para adelgazar mientras otro mundo le gustaría tener dinero para poder engordar o simplemente para sobrevivir? ¿Eso no es una vez más ese choque de paradigmas que desde luego no va a llevar a algo mucho más grave si no somos capaces de tomar medidas? Exacto, y de hecho me gustaría decir también, porque lo que he podido decir hasta ahora, ¿no?, son riesgos y problemas a los que nos enfrentamos, pero como apuntaba Samuel, es un mundo lleno de oportunidades a la vez, de enriquecernos culturalmente, y además, por ejemplo, la urbanización puede ser una oportunidad para efectivamente contribuir a la ralentización del cambio climático o actuar un poco en contra. Por ejemplo, Nueva York y Río de Janeiro son dos ciudades que pensaríamos que contaminan muchísimo y de hecho tienen menos emanaciones que la media de sus países en conjunto, precisamente por cómo están diseñadas para la provisión de servicios y
y los recursos energéticos y cómo consumen energía. Entonces, todas estas nuevas urbes que van a construirse, que van a ser el resultado de este éxodo rural que mencionaba Samuel, inevitable al final, es un mundo de oportunidades para efectivamente diseñar unas ciudades que eviten desigualdades, porque actualmente las ciudades son foco de desigualdades tremendas, y eso no es tanto consecuencia del éxodo rural, sino del diseño de esas ciudades, de cómo se favorece la exclusión de los más pobres o de las poblaciones más vulnerables. Y simplemente, bueno, simplemente no es que sea algo fácil, ¿no? Pero con políticas de un diseño de una ciudad que consuma eficientemente, con provisión de servicios a todos los rincones, que no fomente tanto esa aparición de guetos, ¿no? Que luego también son focos de violencia, como hemos visto tanto en África subsahariana como en Bruselas. Entonces, claro. Por favor. Sí, me gustaría, ya que estamos comentando cómo ver el mundo lleno de oportunidades y no solamente problemas, yo creo que ahí Occidente puede aportar mucho por el simple hecho de que nosotros tenemos el know-how de cómo hacer esas ciudades. Ellos no lo tienen, o sea, donde va a haber un aumento increíble de la población urbana no va a ser en Madrid, no va a ser en Berlín, no, va a ser en, yo qué sé, en Sudáfrica, en cualquier país africano, en la India. ¿Realmente tienen esos países una infraestructura, una gente preparada, perteneciente al país para hacerlo? Y voluntad política. Entonces, yo creo que por un lado tenemos los países, en muchos casos, por ejemplo, lo que ha comentado Nuria sobre China, hay muchas veces que la voluntad económica del Estado está apostando por favorecer la natalidad para compensar un envejecimiento de la pirámide de población, etcétera, pero esperemos que hayan sopesado también los riesgos que eso supone. Luego, países africanos en los que si las corruptelas están favorecidas o están favorecidas las teorías cortoplacistas a la hora de, pues si tengo un conflicto abierto en este país y necesito vencer a mi rival, pues si tengo que vender estas tierras para conseguir un flujo monetario positivo y conseguir derrotar al enemigo, bueno, es que estás realmente destruyendo a tu propia población. Entonces, yo creo que ahí lo que hemos comentado es una gobernanza global, son las organizaciones internacionales las que tienen que obligar de alguna manera a esos países, porque cuando los intereses de ciertos países están en juego, se obliga perfectamente. Lo malo es cuando te tocan de refilón. Ahí, casualmente, no se hacen, vamos, no se, la Organización de las Naciones Unidas no impone tanto. Entonces, yo creo que hay que entender que ese es el futuro que vamos a tener y que realmente Europa tiene un problema, y es que somos 500 millones de habitantes. Eso sí tiene una ventaja, y es que esos 500 millones de habitantes son los más formados del planeta. Aprovechemos esa formación que tenemos, ayudémosles a construir ciudades, ayudémosles a que no vayan a exportarnos una población frustrada, una población que se haya criado en un, no voy a comentar odio hacia Occidente, pero es que realmente están siendo o han sido expoliados durante muchos años. Entonces, si esa población tiene rencor, vamos a pagarlo. Yo lo resumiría, si me lo permite, Eduardo, en una frase que yo suelo decir: o nosotros les exportamos estabilidad o ellos nos van a exportar inestabilidad. Efectivamente, yo soy de una teoría que quiero que ustedes me la rebatan, que nos queda por vivir una gran revolución, que llamo la gran revolución urbana internacional. En estas macrociudades que se están haciendo, consecuencia de la falta de alimentos, del éxodo rural, del calentamiento global, de la escasez hídrica, pero macrociudades en África, en Iberoamérica, en Asia, que no tienen ni la mínima capacidad para dar los más esenciales servicios básicos a esa población. Evidentemente, poblaciones jóvenes con gran desigualdad dentro de esas propias ciudades, con gran desigualdad comparado con el resto del mundo, y eso evidentemente va a provocar una gran revolución. ¿Creen ustedes que yo puedo estar muy equivocado, que es una lucubración mía, o que podemos ir por esa línea? Yo, si me permite, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y es que además, digamos que tenemos las de perder, porque es que no es posible frenar a una población de 7.000 millones de personas con 500 o con los que sean, si contabilizamos también Estados Unidos, otros países. No es posible. O sea, yo
por lo poco que sé o que conozco de geopolítica y tal, yo creo que realmente es la población, es esa frustración que hemos estado comentando la que va a provocar los grandes conflictos del futuro. Y es que hasta ahora, e incluso en nuestro propio estado de bienestar, hemos sido capaces de ofrecer a nuestra población unos servicios, una capacidad, una posibilidad de cumplir sus expectativas de vida que ya no somos capaces de ofrecer. Entonces, por eso no son los inmigrantes los que pueden tener intención de poner bombas en Bruselas, no, son esas segundas, terceras generaciones que, si nosotros tenemos desigualdad dentro de nuestras propias urbes, ¿cómo tiene que ser en los países de origen? Entonces, yo creo que realmente sería muy inteligente apostar por el largo plazo en ese sentido, porque es que si no, no va a haber, no va a llegar el corto plazo. Y yo le pregunto ahora a usted como funcionario, Juanjo, ¿nuestros políticos están concienciados de esta problemática? ¿Están adoptando medidas, los políticos europeos, o estamos mirando para otro lado ante este enorme problema que se nos viene a todos encima y que son seres humanos que no hacen más que lo que haríamos cualquiera de nosotros, que ante esta situación de pobreza, de miseria, de necesidad, intentar buscar una vida mejor para nosotros y para nuestras familias? Pues sí, yo creo que realmente desde luego no es una prioridad en estos momentos para los políticos europeos. Tal vez lo sea cuando vean la ola venir, la avalancha venir. Entonces, porque es que en política al final todas esas cosas son así, es decir, cuando realmente ves el problema que lo tienes delante es cuando actúas. Entonces, pues no se está teniendo en cuenta, no se está teniendo una visión medio-largoplacista, se está actuando al corto plazo. Se está racionando, tomando acciones preventivas. Yo creo que, si les parece, ya vamos muy cortitos de tiempo, les vamos a hacer una ronda de intervenciones para que ustedes, como resumen, me comenten lo que ustedes quieran, o algún punto que nos hayamos dejado sin tocar y que consideren que es importante. Y empezamos con usted mismo, Eduardo. Perfecto. Pues yo, como resumen, querría apuntar que el cambio que se está ocurriendo en el mundo, tanto el cambio climático como esas revoluciones sociales que pueden estar sucediendo, pueden ser positivas o negativas en función de las decisiones y de la postura que el resto del mundo adoptemos. No solo, porque eso yo creo que también es un problema, no solo los países, digamos, occidentales o del primer mundo, no, también hay que exigir a los propios países de origen que realmente adopten las medidas que sean necesarias. Eso sí, de manera solidaria. No se puede pretender que ellos realicen todo el sacrificio y nosotros no hagamos ninguno. Y entender que ese sacrificio realmente es necesario, porque es que si no vamos a perder lo que tenemos. Todos estamos en el mismo barco. Juanjo. Yo creo que, según los técnicos, de aquí al año 2050 va a aumentar la demanda hídrica, la demanda de agua, un 70%. Ya, o sea, en estos momentos hay zonas con mucho estrés hídrico, eso va a ir a más. Va a ir a más porque la población aumenta, son más bocas a las que dar de beber, son más bocas a las que alimentar con huella hídrica, con agua virtual. También se va a desarrollar la industria en muchos países, en la India, en China. Entonces, yo creo que es principal que la escasez de agua va a afectar a todos los países del mundo por este motivo. No pensemos que Canadá, a lo mejor Finlandia o Suiza se van a escapar, no, va a afectar a todos. Y es esencial que todo país sepa cuál es su límite de disponibilidad hídrica y que las políticas de desarrollo las efectúe teniendo en cuenta y a partir de dicho límite. Teniendo en cuenta sobre todo que el agua es un bien, es un derecho, sobre todo el agua de consumo humano, que no puede estar sujeto al libre juego de mercado y incrementar su precio o simplemente que por X motivos haya parte de la población que no pueda pagar el agua. Y a nivel internacional también se tiene que ser consciente de esa situación por las aguas compartidas, las aguas que no son internas, como los ríos, los lagos, etc. Y en este sentido va a haber mucha tensión en el futuro, muchísima, y solo espero que en la fase de riesgo se tomen las medidas preventivas y de cooperación necesarias, como han hecho Egipto y Etiopía, que finalmente han llegado a un acuerdo, para que no se tengan que tomar ya en la fase de amenaza inminente, porque en ese momento sería el conflicto bélico. Por cierto, una cosita más también. Por favor. Uzbekistán, también, que depende del algodón, de la venta de las exportaciones de algodón,
que los irriga con el agua del Amu Daria, que es el río que desemboca no desemboca ya en el mar de Aral, porque hace tiempo que no desemboca. Como también Tayikistán está construyendo la presa de Rogun, ahí tenemos también otro conflicto, porque ya le ha dicho Islam Karimov, presidente de Uzbekistán, al presidente Arkhmonov, al presidente de Tayikistán, que la construcción de esa presa sería motivo de guerra, casus belli. Evidentemente creo que es un farol, no creo que Rusia vaya a permitir en su patio trasero, pero bueno. Pero es uno de los grandes riesgos, sin lugar a dudas, en ese caso. Claro, es que alguno puede llegar a estallar. Samuel, por favor. Bueno, pues yo retomando el tema de los alimentos, querría volver a resaltar esta necesidad de coherencia entre los países ya desarrollados y los países a quienes compran estas tierras cultivables, en el sentido de volver a poner encima de la mesa los derechos humanos y el respeto de las libertades fundamentales de los países de origen, como decías tú, Eduardo. Sobre todo, si lo miramos en el terreno pragmático, porque esas consecuencias luego llaman a nuestra puerta. Y para ello tiene que haber mayor coherencia entre los valores de los países y sus políticas exteriores. Y en concreto, yo llamaría más a la coherencia de la Unión Europea entre los valores que fundan, en teoría, el respeto de los derechos humanos, de la democracia, y luego la acción exterior, que se basa en el corto plazo, como hemos visto hoy, en que quieren, de alguna manera, hacer más, es decir, los países que no respeten, que no controlen los flujos migratorios, les vamos a poner sanciones. Eso no puede ser. Es decir, tenemos que tener una visión en el largo plazo y, sobre todo, ante respuestas y amenazas globales como pueden ser las crisis demográficas que nos llevan a las crisis de refugiados y éxodos rurales, la amenaza del cambio climático. Los estados ya no tienen las suficientes capacidades como para responder de manera unitaria, sino que tiene que hacerse de manera intergubernamental. Hay iniciativas, sí, como la COP21, que ya ha puesto encima de la mesa esta necesidad de actuar conjuntamente a estas amenazas globales. Por lo tanto, yo apostaría más por la coherencia primero, segundo, la respuesta intergubernamental, que no caiga en los estados, porque suelen mirar a las legislaturas y en el corto plazo, y luego tenemos un ejemplo que es la Unión Europea, un ejemplo de alguna manera intergubernamentalidad y de respeto de los derechos humanos, que tendríamos que exportar, que dar imagen, y personificada sobre todo en la Comisión, en la ejemplaridad a veces que necesita el panorama y las amenazas. Pues terminamos con usted, Nuria. Me viene perfecto lo que estaba comentando Samuel, porque precisamente me había apuntado también el papel de la Unión Europea. Como comentábamos antes, el tema del cortoplacismo. Con el corto plazo no se llega a ningún sitio, y menos en un mundo globalizado. La Unión Europea, mientras tenga la política exterior supeditada a los intereses nacionales, no vamos a avanzar más bien nada. De hecho, la mayoría de las misiones civiles que están ahora en marcha, sobre todo empezadas después del Tratado de Lisboa, son de control de fronteras, de formar a las autoridades allí para que controlen sus fronteras, ¿no? Lo que hablábamos de evitar los flujos migratorios. Y creo que en un mundo global efectivamente se necesitan medidas globales, y eso pasaría, pues efectivamente, el ejemplo lo tenemos en la Unión Europea, que debería ser más global para que fuera coherente lo que propone la Comisión con lo que al final hacen sus Estados miembros. Retomando un poco lo que comentaba Eduardo, perdón, la necesidad de ser inclusivos, no solamente exportar el know-how de aquí, sino contar con los actores locales allí, porque al final son ellos los que tienen que manejarse, ¿no? Y me gustaría también, antes de concluir con gobernanza global como conclusión, mencionar el papel de la mujer, porque es un colectivo más vulnerable, especialmente tanto dentro de los jóvenes. De hecho, la primera causa de mortalidad entre las jóvenes es el suicidio, hablando de esa frustración, especialmente en los países menos desarrollados, donde no tienen, si ya es complicado para los jóvenes en general acceder a puestos de trabajo, pues las mujeres lo tienen peor. Y también, por otro lado, en el envejecimiento, dado que tenemos una esperanza de vida más alta que los hombres, al final también es un colectivo muy vulnerable, las mujeres mayores. Y nada, para terminar, pues eso, gobernanza global, que era lo que estábamos comentando todos un poco, y tomar medidas globales, contando con todos los actores y que fomenten la adaptabilidad de las sociedades y el desarrollo sostenible. Muy bien.
Pues Nuria, Samuel, Juanjo, Eduardo, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por seguirnos, por vernos, por oírnos. Y como habrán podido comprobar, ha sido un verdadero placer escuchar a nuestros invitados, esta gente tan joven, tan sumamente preparada. Y por lo tanto, como ha sido un éxito, pues volveremos a repetir programas con gente joven. Y también les digo, si alguno de ustedes, gente joven, que tenga una especial preparación, especialización en algún tema, pues me pueden contactar, enviar su currículum, incluso los temas en los que le gustaría participar a través de mi página web, geostratego.com, y por supuesto les atenderé con muchísimo gusto. Una vez más, muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa. Agua, la minería es un sector que consume una gran cantidad de agua, especialmente la del carbón. Ya voy apuntando a China y a Sudáfrica, que dependen mucho del carbón. Pero si realmente el país quiere añadir valor añadido a sus productos, necesita desarrollar tanto la metalurgia como la siderurgia. Esas dos industrias consumen muchísima agua también, por no hablar de el agua que se utiliza como materia prima en el textil, en el papel, en los medicamentos, etcétera. Por lo tanto, si un país crece en demografía y crece industrialmente, consume agua por la doble vertiente, de manera constante. Y en último lugar, pues el agua como consumo de ocio, que sería más la típica de los países desarrollados, cuando ya hay una clase media claramente sentada y la gente empieza a comprarse chalés y quiere piscina, llenar la piscina, empiezan a bañarse todos los días en vez de ducharse 2 veces a la semana. Esa es normalmente la que, en caso de necesidad, es la primera en cortarse, al menos temporalmente. ¿De dónde se saca el agua para satisfacer estas 4 demandas? Consumo humano, agricultura, industria y ocio. Se saca, ocio o también llamado consumo doméstico. Principalmente hay 5 fuentes, aunque yo las agrupo en 4. Las aguas superficiales, que son ríos y lagos. Un país tiene ríos y lagos, tiene prácticamente el problema resuelto. Suiza, Finlandia, Canadá, no hay un problema. Canadá tiene 80.000 metros cúbicos de agua por persona y año. El segundo es la lluvia, pero yo lo suelo unir al primero porque las aguas superficiales son los ríos y lagos, se van al mar, se evaporan, vuelven al ciclo del agua. Es decir, un país donde llueve mucho, tiene muchos ríos y lagos, tiene el problema resuelto. ¿Qué ocurre con los países que no tienen aguas existentes en su territorio? Tienen que recurrir a embalses, es decir, si no tengo el lago natural, voy a fabricarlo, a acuíferos o a la desalinización del agua. Entonces, esas son las 4 fuentes hídricas con las que satisfacen las demandas principales de agua. Bien, vamos a hacer una clasificación de los países según la existencia y disponibilidad de esas fuentes hídricas. En principio nos encontramos con los países del Ecuador, del clima tropical. Países donde llueve mucho, hay ríos muy caudalosos, en principio no deberían tener problemas, luego veremos que sí, como el Amazonas, el Orinoco, el río Congo, el Mekong en Asia. En principio esos países tienen una gran disponibilidad de aguas superficiales. Llueve mucho, ríos caudalosos. A medida que nos acercamos a los trópicos, tanto de Cáncer como de Capricornio, desaparecen las lluvias, por lo tanto desaparecen las aguas superficiales, se reducen los lagos, se reducen los ríos, y ya estamos hablando de zonas áridas. Sonora, en México, el Sáhara, Rub al Jalí. En la zona de Asia hay una excepción por el efecto del monzón. En la zona del trópico de Cáncer, donde debería haber desiertos, todavía hay selva. En el sureste asiático los desiertos en Asia empiezan un poco más arriba, la zona del desierto del Gobi y los desiertos del Karakum de Turkmenistán. En el trópico de Capricornio más o menos ocurre lo mismo. El Kalahari, en África, el desierto de Atacama, en Sudamérica, Australia. Una vez que nos alejamos de los 2 trópicos, hacia el norte o hacia el sur, vuelven las lluvias, vuelve el clima continental y nos encontramos un grupo de países donde, además de que llueve, no tanto como en los del trópico, pero llueve bastante, el agua se mantiene en la superficie. Es decir, hay lagos, hay ríos, no tiene tanta tasa de vaporización como los del trópico y sobre todo como los países de la zona árida intermedia, y por lo tanto esos países no tienen problemas. Por lo tanto, los países que tienen problemas son 3 grupos de países. En primer lugar, los de la zona árida. Marruecos, Argelia, Libia, España, Jordania, Arabia Saudita, el norte de México, tienen un problema de falta de agua existente y por lo tanto disponible. Es decir, hay poca agua, hay pocos agua superficial y tienen que vivir de acuíferos o de desalinizaciones o de embalses, como también es el caso de España. En segundo lugar nos encontramos los países del trópico. Tienen mucha agua,
tienen mucha agua existencial porque tienen ríos caudalosos y llueve bastante, pero tienen una falta de infraestructuras, por lo tanto esa agua difícilmente la pueden llevar a la población y no tienen tanta agua disponible para la cantidad de agua existencial que tienen, bien sea por también... Hoy empezamos en Visión Geopolítica un nuevo formato muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos contado con grandes expertos, con personas ya muy solventes, muy reconocidas, nacional e internacionalmente, y en este nuevo formato queremos dar cabida, queremos acoger también a la gente joven, para que nos ofrezca una visión fresca de lo que está sucediendo en el mundo, esta gente joven tan sumamente bien preparada que tenemos la fortuna de tener en España y en general en toda Europa, pero que muchas veces no encuentra la manera de poder exponer precisamente esos conocimientos que tienen, que ya hubiéramos querido tener nosotros con su edad en su momento, y desde luego ellos lo tienen de modo absolutamente sobrado. Y para hablar precisamente de algo que consideramos que es fundamental, que muchas veces no se le da la suficiente importancia y la tiene de modo mayúsculo, como es la supervivencia del ser humano. Y estamos hablando de esa supervivencia que está relacionado con el agua, con los alimentos, con las tierras cultivables, y en este caso vamos a hablar también de un caso concreto como puede ser el Ártico, dentro de ese gran concepto, como digo, de la geopolítica de la supervivencia. Y para hablar de estos temas, con esta gente joven, comenzamos con Eduardo. Eduardo está terminando arquitectura naval con una mente privilegiada y le damos la bienvenida. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos con Juanjo. Juanjo es licenciado en Económicas y actualmente ya tiene la fortuna de ser funcionario de Grupo A1, pero también sigue siendo una persona joven y también tremendamente bien preparada. Juanjo, bienvenido. Gracias. Seguimos con Samuel. Samuel es traductor de árabe y de francés, también una persona muy tremendamente bien preparada, con las ideas muy claras y al que también damos la bienvenida. Samuel, bienvenido. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con Nuria. Nuria es licenciada en Económicas y en Periodismo, tiene doble titulación, una persona, como verán, tremendamente capaz. Va a ser un placer escucharla, hace una labor tremenda de allí donde está trabajando, porque además esta gente joven no solamente estudia, sino que en paralelo también trabaja, muchas veces de modo gratuito, recibiendo emolumentos muy bajos, y una más reflejando que tenemos una juventud maravillosa a la que tenemos que dar esta oportunidad para hablar, y en este caso un buen ejemplo nos lo vamos a tener precisamente en Nuria. Nuria, bienvenida. Gracias. Pues para hablar precisamente de este problema tan sumamente importante y que va a ir a más, sobre todo teniendo en cuenta el incremento que se está produciendo demográfico en general en todo el mundo, a un ritmo realmente casi diría inesperado, afortunadamente porque se van acabando con muchas enfermedades, los sistemas sanitarios son mucho mejores que hace no muchos años, pero claro, eso también impone que se necesite más agua, se necesite más alimentos, se necesiten más tierras cultivables para producir esos alimentos. ¿Cómo está la situación en concreto, Juanjo, con respecto al agua? ¿Nos podrías explicar para que todos nuestros televidentes y nuestras personas que nos oyen también a través de los podcasts entiendan qué significado tiene actualmente el agua en el mundo? ¿Qué importancia geopolítica tiene? Bien, en primer lugar, gracias Pedro por invitarme al programa. Y para empezar hablando del agua, creo que es conveniente definir cuáles son los usos del agua, es decir, a qué sectores el agua va dirigida, estableciendo una jerarquía por importancia. Luego los recursos hídricos, los diferentes recursos hídricos con los cuales se satisfacen esas necesidades. Y en tercer lugar, clasificar los países en función de su existencia o disponibilidad de esos recursos hídricos. Más que nada para situarnos, si estamos hablando de un país, sabremos en qué lugar del mundo está, si llueve mucho, si tiene acuíferos, si no, etc. Entonces, en primer lugar, los diferentes usos del agua. El primero, el más básico de todo, es el consumo humano. Si hablamos de supervivencia, no hay ni un gobierno de una ciudad, según antigua polis griega, Sumer, hasta la actualidad, región, país, imperio, lo que sea,
que pueda dejar de suministrar agua a sus ciudadanos para el consumo humano. Es el principal y el más básico. Se puede quitar el agua de la agricultura, de otros sectores, pero nunca jamás del consumo humano, porque eso es guerra o revolución. Es decir, a un pueblo tú le quitas electricidad, internet, la comida, 2 días, no pasa nada. Quítale el agua de consumo humano durante más de 48 horas. Hay revuelta, cae el gobierno, eso lo saben todos los gobiernos del mundo, sean democracias o dictaduras, da igual. Por lo tanto, ese es el primer suministro, el primer destino del agua que tiene que ser claramente garantizado. Además, a precios asequibles. Lo mismo pasaría si de un día para otro se quintuplica el precio del agua. O sea, el precio del agua no es como el precio del petróleo, que puede pasar de 130 a 40 y a los 3 años subir a 90 y demás. No, tiene que ser suministrada a precios asequibles. En segundo lugar, la agricultura. Después del consumo humano, hace falta agua para prácticamente todo lo relacionado con los alimentos. 1 litro de cerveza son 300 litros de agua, un zumo de naranja 850, un kilogramo de trigo son 1000 litros de agua, de arroz 3000. Agua virtual. De agua virtual, efectivamente. Estamos hablando del agua virtual o también llamada huella hídrica, es decir, lo que cuesta fabricar cada alimento en términos de agua. Que bueno, de estos también mis compañeros Samuel ya también van a hablar bastante. En tercer lugar, la industria. Si un país se desarrolla también la industria, que es básica para el crecimiento de un país, también necesita el agua para un gran número de sectores. Para empezar, se necesita para la minería. Un país poco desarrollado que solamente exporta materias primas necesita mucha